Bueno, buenas tardes, bienvenidos de nuevo en nombre del Consejo Nacional para las Artes y Cinematografía, Proimágenes Colombia y la Universidad Jorge Tadeo. Bienvenidos a esta nueva sesión de las charlas numeral Tengo una película. Hoy vamos a continuar con lo que empezamos ayer con Rodrigo sobre la presentación de proyectos. Entonces, ayer vimos todo lo que compone esa presentación, ahora vamos a ver sus acompañantes, cuáles son las herramientas que acompañan la presentación de la idea que tienen o de la película ya terminada o bueno, de los proyectos que tengan. Un agradecimiento muy especial también a las personas que están ahorita conectadas. Vamos a estar pendientes de sus inquietudes también en el chat. Y bueno, no, pues nada, yo ya dejo aquí a Rodrigo con ustedes. Buenas. Bueno, entonces, hoy quería empezar haciendo un breve resumen de lo que vimos ayer, sobre todo porque, pues por redes hay gente que se conectó como hacia el final del día de ayer, entonces, y por el tipo de presentación que tenemos, sí, creo que es bueno hacer un poco de recapitulación y de paso ahí hay algunos pequeños cambios, ajustes que le estoy haciendo a la presentación. Entonces, lo principal del día de ayer fue el por qué, y es lo principal de estos días, de estas horas. Yo sé que la presentación de este taller era como la presentación de un proyecto, el dossier, el brochure, y vamos a verlo, lo hemos visto en parte, vamos a ver más hoy, pero honestamente yo siento que eso es algo que todos saben qué es. Ustedes saben que es un brochure, ustedes saben que es un dossier. Entonces, subirme yo aquí a tomar el tiempo de ustedes para hablar de esto de esa manera, de algo que ya han visto 1000 veces o que pueden ver, pues sería como, creo que podríamos llegar a algo más productivo, que es justo lo que estamos haciendo acá. Entonces, digamos que partiendo de otra forma, la pregunta es ¿por qué estamos hoy acá? Viéndolo de manera sencilla es porque estamos buscando financiación. Eso, digamos, puede ser la respuesta más sencilla. Y usé estas imágenes porque específicamente, por ejemplo, en el medio americano siempre se habla del film money, el dinero del cine. Como si de alguna manera, o porque de alguna manera, el dinero que financia el cine es otro tipo de dinero, ¿no? Tiene una lógica y unas físicas diferentes al resto del dinero y a las otras fuentes de financiación. Entonces, pues estamos aquí por eso, buscando el dinero para el cine, o estamos buscando algo más. Hay veces que uno se siente como estos personajes, cuando uno está saliendo a vender una película, un proyecto, ¿no? Así, uno dice como que uno se siente como el vendedor de McDonald's en el vendedor de Burger King, en el vendedor de algo que uno dice, esto sí, ¿no? O como este otro personaje que obviamente, pues, ¿quién le va a creer con esa sonrisa exagerada? Entonces son como diferentes estados emocionales que uno puede tener al momento de ir a presentar un proyecto a alguien. Y de tanto hacerlo, uno puede llegar a algo así, de que uno ya no sabe qué hacer. Uno ya no sabe qué pasa, por qué las cosas no están funcionando y cuántas personas más tenemos que hablar, jurados, inversionistas, posibles socios. Pero lo importante, volviendo a esto, es que ustedes se lo crean. Si ustedes no se lo creen, nadie se lo va a creer. Si ustedes no están seguros de lo que están vendiendo, nadie les va a copiar. Y ustedes pueden tener el dossier más bonito del mundo, súper bien hecho, impreso en láminas de oro, que eso no sirve de nada. Entonces, digamos que
en ese sentido, de lo que se trata, de lo que hablamos ayer y parte del día de hoy, no caigan en esto, o sea, no se dejen llevar a este punto. Si ustedes están convencidos de lo que tienen entre manos, no van a llegar a este punto. Si tienen paciencia y tienen fe en que tienen algo bueno, no van a llegar a esto. Porque en el camino uno se encuentra con estos personajes. El que en una semana consiguió financiación. En ese niñito, entre comillas, o peladita, entre comillas, que ya tiene la plata y se ganó 3 convocatorias seguidas, ¿no? Pero no se trata de eso. Realmente no se trata de eso. Porque una película no es solamente dinero. Una película es principalmente esto. Estos 4 elementos. Una idea, una buena idea, tiempo y buen tiempo. Y por tiempo me refiero a esos tiempos cuando las cosas se dan. Estar en el lugar indicado, en el momento indicado, con las personas indicadas. Personas, uno no lo hace solo. Y personas que se apoyan. Y un corazón fuerte. Porque es fácil decir, sí, yo le pongo corazón a esto, pero es fuerte, vas a aguantar, vas a estar ahí. Entonces no es solo con dinero. Como lo hablábamos ayer, pues si fuera solo dinero, una cosa es tener dinero y hacer una película, pero ¿qué tipo de dinero? ¿Bajo qué compromisos? ¿De dónde viene? ¿Y qué resultado da? Y acuérdense que en el caso de una película, esto es por mucho tiempo que van a estar ustedes atados y viviendo cerca de esa película. Esto no es de un día para otro que se estrenó y me desentiendo, sobre todo para los productores. Porque para los guionistas y los directores, de alguna manera, después del estreno la curva comienza a descender rápidamente y quedan bastante libres para seguir hacia un nuevo proyecto. El productor no. El productor debe seguir ahí y la película haya quedado bien o mal, el productor tiene que seguir ahí. Dando cuentas, haciéndole seguimiento, moviendo en festivales. Una cosa que les iba a decir de festivales, también para que no darle un poco de perspectiva a lo de los festivales, es el año pasado un señor americano hizo un estudio sobre los festivales del mundo. Encontró información de más de 10.000 festivales del mundo que han existido en los últimos 12 años. De esos 10.000, hay un gran porcentaje que no duran más de 2 años. Entonces, de los 10.000 sacó los que están activos en este momento. Festivales activos le daban 3.400 festivales. De esos 3.400 menos el margen de error del estudio, le daba un rango de aproximadamente 2.900 festivales de cine. Entonces, eso es como un festival por día por 10 años. Entonces, lo menciono solamente para que entiendan que si el objetivo de ustedes es festivales y es parte de, pues, ¿qué tipo de festivales? Hay festivales gato por toda parte. Y hoy en día cada pueblo, municipio y en muchas ciudades, cada barrio de la ciudad tiene un festival, ¿no? Entonces, como para dar un poco de perspectiva sobre el mundo de los festivales y lo que significa el logro de entrar a un buen festival y la importancia de tener las relaciones para estar en un buen festival, llevar con la película ya. ¿Por qué lo menciono también? Porque muchas veces para los jurados, otra vez, ya no se trata de que haya una película. Es una película que tiene estos componentes. Es una película que está en manos de un director, de un productor, con quien ellos quieran formar una relación a largo plazo. ¿Es una buena persona? ¿O es una persona talentosa pero que
Uno no lo quiere dejar con la mamá 2 minutos porque ¿con qué va a salir? Tengan en cuenta que si ustedes se ponen en la posición del jurado de un festival, del programador de un festival, eso importa. Y tener corazón y buenas intenciones y talento importa mucho. Entonces no es solamente hacer una película, por eso les digo, y no es solo el dinero, no es solo el dinero. Y ahí también quería, antes de seguir con el siguiente, de, es en el medio en el que nosotros nos movemos del cine, hay que entender cuando ustedes van a hablar con inversionistas o coproductores que tienen dinero y que se mueven en otras líneas de negocios que este es un medio bastante particular. Porque de alguna manera estamos siempre pensando, o en la mayoría de los casos pensamos desde la carencia y tomamos decisiones desde la carencia, desde no tengo, es que no me alcanza. Y comienzan a aparecer esos programas mentales del artista pobre, ¿no? De que no tengo, es que no. ¿Y cuántas veces me dijo mi papá, me dijo mi mamá, me dijo el vecino que hacer cine no paga? Y que qué locura, ¿no? Entonces, hay que también ser conscientes de que al tomar esta decisión, ustedes tienen no solamente que moverse en un plano físico, pero también en un plano mental, de no dejarse llevar por esos lastres de programación que tenemos en nuestras mentes. Todos lo tenemos. Así somos, así funciona nuestra mente. Y es una realidad. Hay que ser conscientes de eso. Y si en algún momento del camino las cosas realmente se ponen complicadas, preguntémonos, ¿será que es algo en mí? De pronto no tiene nada que ver con el proyecto, es algo mío. ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy atorado? Entonces, aquí volvemos a esto de, sí, listo, tengo una película, ¿en qué estado está? No solamente, y aquí complemento lo que vimos ayer, no solamente en qué estado de desarrollo, preproducción, producción, sino si vemos a la película como una persona, ¿cómo está esa persona? ¿Está bien? ¿Está feliz? ¿Está contenta? ¿O está estresada, amargada, trasnochada, incompleta emocionalmente? Y esos paralelos realmente son útiles cuando ustedes están haciendo el proyecto porque cuando ustedes tienen una interlocución con alguien para hablarle de esa otra persona a la que le van a presentar, esa persona va a sentir eso. Y por muy buenos actores que ustedes sean, esa persona, sea un jurado o un inversionista, va a saber si ustedes están diciendo o no la verdad. Lo va a saber. Entonces, obviamente, eso nos lleva, como lo hablamos ayer, a que todos estos estados son válidos. Uno puede estar bien, uno puede estar mal, uno puede estar agobiado, feliz o contento, y todas las respuestas son válidas. Las posibilidades ahí son infinitas. Como lo vimos, hablamos ayer sobre el principio de la incertidumbre de este señor Werner Heisenberg, y eso es una realidad, y es bueno aceptarlo. La incertidumbre es parte de la naturaleza de lo que hacemos en el cine, de hacer cine. No es como hacer una fábrica de botellas de agua. Que uno aquí tiene la certeza de que tengo agua, tengo una botella, tengo una tapa, tengo un empaque, queda armadito y se fue. Y hay una certeza de esto. Entonces, esa incertidumbre es importante tenerla para saber que este pitch debe ajustarse a eso y reflejar eso, esa capacidad de presentar a ustedes el proyecto. También ayer hablamos de la importancia de la historia y de tener el porqué, una buena historia. Y créanme que les voy a contar un ejemplo concreto de una película, que es el caso extremo de esto. La película Elephant, de Gus Van Sant, sobre la matanza de Columbine. Obviamente Gus Van Sant es un director que en cualquier mesa tiene peso, ¿no? Esa película fue financiada por HBO en su momento, sobre una
cena, una comida, en la que Gus Van Sant dijo, porque la matanza de Columbine marcó la historia y va a marcar la historia de Estados Unidos, y debemos tener una reflexión sobre por qué se dio eso y por qué suceden masacres en Estados Unidos en los colegios. Quiero hacer una película sobre esto. Y los ejecutivos de HBO le dijeron, ok, hagámosla. ¿Cuánto necesitas? $5 millones. Que para un director como Gus Van Sant y para una empresa como HBO, pues es literalmente un margen de error en la contabilidad global de la empresa. Y así, dicho por ellos, de verdad. O sea, para una empresa es un margen de error de contabilidad. Y dijeron, listo, sí, hagámoslo. Él entregó 3 hojas de papel escritas a mano en un término de unos días. Sobre esas 3 hojas de papel, HBO desembolsó el dinero. Cuando volvieron a hablar HBO con Gus Van Sant, la película ya estaba filmada, ya estaba hecha. Entonces, obviamente, es un caso extremo, pero no es un caso que sea exclusivo de un director como él. Eso les puede suceder a cualquiera de ustedes hoy, al salir de aquí. Hoy. Y eso es lo importante, que ustedes entiendan y lo sientan como algo cierto. ¿Por qué? Porque a nosotros como cineastas nos hemos programado durante toda la vida de que esto es muy difícil, de que esto es muy largo, que conseguir financiación para una película es prácticamente imposible. Pero eso es pura programación, es pura programación. Y nosotros mismos nos encargamos de convencernos entre nosotros de eso y de aumentar esa certeza de que esto es así de complicado. No lo tiene que ser, no lo tiene que ser. Simplemente ustedes tienen que de verdad ser conscientes que eso es una opción a la que ustedes mismos están validando, pero que eso no es cierto. Y que todo puede cambiar en un instante. Y a nosotros, desde chiquitos, a todos también hemos crecido con la gran mentira de que las cosas se toman mucho tiempo en ser construidas y se destruyen en instantes. En un instante se puede caer este edificio, pero en un instante no se construye este edificio. Gran mentira. Y por eso ayer les di todo este contexto de cómo funcionan, y los que quieran investigar y mirar eso, cómo funciona el universo a ese nivel de la física cuántica. A ese nivel todo es posible en cualquier momento, y hay unas cosas maravillosas ahí que no son teorías, son hechos ciertos. Entonces, por eso yo empecé la presentación con esto, porque yo quiero que ustedes salgan de este taller con más que una explicación de qué es un dossier y es un brochure. Por Dios, eso usted lo puede encontrar en Google. O sea, yo les estaría robando el tiempo a ustedes si vengo aquí a hablarles de eso. Eso es sentarse con un diseñador, un amigo, o ustedes mismos y unas horas en Photoshop, en Illustrator o en PowerPoint, y lo hacen. Yo quiero que aquí vayamos más allá, realmente vayamos más allá. Y eso es lo que quiero generar en ustedes, un apetito de más. Y que tengan un apetito de más, pero no solamente en cómo presentar un proyecto, sino en cómo convencerse ustedes mismos de que el camino sobre el cual están está lleno de mentiras y lleno de cosas que nos han dicho, de cucarachas mentales que nos han metido, de cómo es que se hace cine. Porque nadie tiene la fórmula y cada uno de ustedes puede definir qué tan difícil, qué tan complicado es. Esto lo vimos ayer, la importancia de empezar, de poner por encima de todo el porqué. Ahí está la corona, y eso es solamente, ustedes lo saben, cada uno es reina o rey de su mundo cuando tiene un porqué. El cómo, cómo llegar allá, algunos lo saben. El qué, todo el mundo sabe, todo el mundo, pero el porqué es en lo que nos diferenciamos. Y esto, que se lo sumé, le hice un ajuste ahí,
Lo importante aquí es tener esa claridad en el porqué, tener claro cuál es el objetivo. La disciplina en el cómo es el método y la consistencia o constancia en el qué, que es el propósito. Claridad, disciplina y constancia. Yo no sé por qué puse consistencia, es constancia. Eso, en últimas, que les da una identidad propia. Y si ustedes tienen identidad propia, ¿qué les importa lo que la gente les diga? Si ustedes saben lo que tienen y saben lo que creen, no le van a entregar el poder a nadie. Que eso es lo que les decía ayer. No le entreguen el poder a un jurado. No lleguen donde el inversionista sintiendo que el resto de sus vidas está en manos de él. Eso no es cierto. Entonces, y esto, en términos prácticos de lo que es una película, pues les va a dar a ustedes algo maravilloso que es esa comunidad, una comunidad en el tiempo, que es un nicho de mercado. Es un nicho de mercado. Y eso, ya hablando en términos de las posibilidades que tenemos hoy, redes sociales. Entonces, y como lo mencioné ayer, si hoy en día alguien tiene un proyecto que ya está moviendo seriamente, convencido, y no ha activado redes sociales, para mí ese es el equivalente a ir a alquilar la cámara sin tener el guión, hoy en día. Hay que activarlas. Y si ustedes tienen claro de qué va su película, para quién es, y cuáles son los principios fundamentales de esa historia, el género, el público, cuáles son los ideales, los valores. Así sea una comedia, no importa, inclusive todo tiene sus valores y sus opiniones. Si ustedes tienen eso claro, abran redes sociales. Entonces, tengan eso muy en cuenta, porque se multiplica rápidamente. Las redes sociales se multiplican rápidamente y de un momento a otro ustedes van a poder llegar al estreno teniendo miles, si no cientos de miles de seguidores para el día del estreno en redes sociales. ¿Cómo ha sido ese trabajo en redes sociales con Que Viva la Música? Porque tengo entendido que hay un proyecto grande y un grupo, el Dancing, pero ¿quién maneja eso? ¿Cada cuánto están en eso? ¿Cuántas personas los están siguiendo ahorita? Y esas cosas. Pues mira, en el caso de Que Viva la Música, a ver, te explico. Cuando hace casi 3 años, yo decidí dejar de producir varias películas al tiempo. Hablé con mis socios en Dynamo y les dije, me salgo de todo, me quedo con una sola, y es Que Viva la Música. Primero porque era un proyecto que yo venía moviendo desde su nacimiento, desde su génesis, y como caleño que soy, pues había un interés personal en compartir esta historia, porque de alguna manera, en muchas maneras, es una historia que yo he vivido y que conozco mucha gente que lo ha vivido. Otra cosa, cuando yo vivía en Nueva York, estudiando cine y luego haciendo cine, durante casi 7 años, cada 15 días, yo hice fiestas de salsa en Nueva York para vivir y porque me encantaba. Y yo llegué a tener, y lo puedo decir, las personas que estuvieron en esas fiestas, yo llegué a tener la mejor fiesta de salsa de Nueva York. Y decir eso no es poca cosa. Y me siento muy orgulloso de eso. Nosotros llegamos a tener 3.200 personas pagando por entrar a nuestras fiestas, nuestros eventos. Entonces yo sé lo que la música genera en las personas, lo que la salsa puntualmente genera en las personas. Y para Que Viva la Música trajimos desde ahí, junto con los 2 productores transmedia que tiene la película, que son Felipe Londoño y Eduardo Suárez de Más y de Precise, 2 empresas aquí en Bogotá. Fueron ellos los que, cuando nos sentamos a hablar, me dijeron, vámonos, tomemos esta dirección, vámonos por el baile. Armemos el proyecto transmedia de Que Viva la Música con el baile en el centro.
el baile como búsqueda de identidad y la música como búsqueda de identidad de las personas, que eso es algo universal. Todos hemos pasado por ahí y es algo generacional. Cada generación en gran parte se diferencia de la generación que vino antes o que va a venir después a través de la música que escucha, la música que baila. La música también dicta la manera como nos vestimos, con quién estamos, qué afiches están en nuestra habitación. Identidad, búsqueda de identidad. Y desde ahí lanzamos el proyecto digital, digamos, de promoción de la película, con un par de convocatorias online. Hicimos una primera convocatoria de bailarines, que funcionó muy bien, en diciembre del 2012, funcionó muy bien, tuvimos participación de una cantidad de países del mundo, 1000 y pico de videos llegaron, y por votación quedó una pareja de Barranquilla, que ganó. Hace exactamente un año estábamos cerrando esa convocatoria, una semana antes del Carnaval de Barranquilla. Y esta pareja, cuando llegó el Carnaval de Barranquilla, estaban felices porque eran estrellas, salían en televisión, me llamaban felices a decirme que los habían entrevistado para las cadenas de televisión porque la gente había votado por ellas para que iba la música y ellos estuvieron en el rodaje, vinieron a Cali y están en la película. Luego hicimos una convocatoria de actores y actrices por medio de redes sociales. Y de todo lo que llegaron trabajos maravillosos que espero compartir en la red cuando ya vayamos a estrenar la película, hacer una selección de lo mejor que llegó y compartir eso. De ahí escogimos 6 actores y actrices, de los cuales 4 son actores naturales y llegaron gracias a esto. Entonces, en este momento, ¿dónde estamos? Estamos confirmando la fecha de estreno de la película para este año. Tenemos un año muy particular, pero esto les ayuda a ustedes también a pensar en sus películas, a proyectarlas. En Colombia tenemos elección de Senado y Cámara de Representantes ahora. Luego Semana Santa, tenemos Iberoamericano de Teatro, tenemos elección presidencial, tenemos Mundial de Fútbol, con Colombia participando. Es decir, este año es un año complicado en cuanto a cuándo estrenar. Entonces estamos definiendo la fecha. Una vez definamos la fecha, tenemos un inventario de 4 meses de contenidos para redes sociales. Entonces, una vez puesta la fecha, a partir de ahí empezamos una campaña hacia atrás de comenzar a soltar todo ese volumen de videos, fotografía, detrás de cámaras y materiales que se crearon durante el rodaje de la película. ¿Cómo lo hemos hecho? Con un equipo de personas, como les decía, a cargo de Felipe y de Eduardo. Yo durante el rodaje, y para mí fue una gran experiencia en el caso de que iba la música, estar en el set, no solamente pensando en la película, pero yo estaba con el iPad, con el teléfono, pegado al equipo del making of, pensando en qué va para Facebook, qué va para Twitter, qué va para Instagram, qué va para el canal de YouTube, qué va para la página web, y generando contenidos en múltiples niveles desde el set todos los días. Entonces, esa es una nueva frontera por la cual mucha gente ya ha cruzado exitosamente. Para mí es la primera vez que estoy ahí. Vamos a ver cómo resulta. Y en el camino de esto, cerramos una alianza con una página en Facebook que se llama Yo Amo Bailar. Es una página que en este momento tiene 3.7 millones de fans. Y esa página, digamos, entra a ser parte del ecosistema de promoción de la película. Es una página de un colombiano que formó esto para apoyar a su mamá, que es bailarina, y sin hacerle promoción, sin invertir $1 en ella, sino subiendo contenidos, Yo Amo Bailar comenzó a sumar. Y es una página que está sumando entre 200 y 250 mil seguidores mensuales. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con algo muy importante para ustedes es ¿qué tiene mi proyecto
para redes sociales? ¿Cómo puedo tener una comunidad en sintonía? Hago la aclaración, esto no significa nada frente a la taquilla, frente a las boletas vendidas, absolutamente nada. Nada. O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Porque 3 punto y pico millones de fans en Facebook o 10 millones de fans en Facebook no te garantizan una sola boleta de cine. Y esa es la realidad. Entonces, y el ejemplo ahí, pues, obviamente en Colombia tenemos varios ejemplos de películas que son comerciales exitosas y no tienen ningún tipo de movimiento en redes sociales. Entonces, pero para mí es más la experiencia, como te digo, y es parte de lo que vamos a estar hablando hoy. Es de aprender del proceso, es gozarse la experiencia, y por eso para mí que Viva la Música era un proyecto que desde un inicio tenía una serie de activos muy importantes en este momento para mí, como productor, para poder explorar esa frontera digital, esa frontera de redes sociales, esa frontera de qué significa esto más allá. Porque vengo pegado y trabajando con un libro conocido, exitoso, traducido a múltiples idiomas, con una fanaticada en redes muy fuerte. Entonces, digamos que tenía los ingredientes adecuados para eso. Pero uno puede empezar de cero. Es decir, si yo voy a hacer una película sobre un locutor y me doy cuenta, y es de cero, pero y abro una página en Facebook sobre micrófonos de locutores, ¿quién me dice que de pronto en cuestión de 3 años, 4 años, no tengo una cantidad de gente conectada ahí que tiene que ver y tiene un interés con los micrófonos? Porque es que esos son los cálculos que ustedes deben de hacer. Una película fácil, estamos hablando de 3, 4 años de trabajo, de constancia. En redes sociales, en 3, 4 años, ustedes pueden llegar a sumar unos volúmenes importantes de seguidores. Y si esos seguidores son seguidores orgánicos, no pagados, sino orgánicos, esa gente va a ver la película. Si no en salas, la verá en internet. Así sea pirateada, pero la va a ver. Entonces, eso es algo maravilloso que tenemos nosotros a nuestra disposición hoy en día que no tenían los cineastas antes. Pero ahí se vuelve muy importante esto, y lo que hablábamos ayer. Si ustedes tienen una línea clara de por qué quieren contar historias, qué tipo de historias, para qué público, esas redes sociales pueden ser cumulativas, pueden sumarse la una a la otra. No como lo que de alguna manera nos ha pasado hasta ahora, y es que hacemos una película de micrófonos y luego vamos a hacer una película de árboles. No tiene nada que ver. Y esta gente no la puedo llevar allá, ¿no? Entonces sí, que viva la música, sí, digamos que estamos ahí, y la parte fuerte de la campaña vendrá ahora con lo que sigue de la una vez pongamos la fecha de estreno. En Facebook estamos 9.000 algo, en el Facebook de la película. En el canal de YouTube tenemos que, como te digo, no lo hemos estado moviendo mucho porque lo movimos en producción, y ahora estamos llegando como a los 400.000 visitas, de las cuales casi la mitad es por un solo video. Y no sabemos por qué, no sabemos qué video que tuvo. Un video de salsa choque, que los que no hayan visto salsa choque, busquen ese baile en internet, es el tipo de baile que los padres de familia no quieren que sus hijos descubran, porque sus hijos lo descubren y se vuelven adictos al choque. Es divertido. Es un ritmo que salió en el Pacífico colombiano, en Buenaventura, y ya se está dando a conocer por el mundo. Entonces, bueno, una pregunta aquí, esto es nuevo que lo metí, es ¿cómo llegar al porqué? Y aquí me refiero no al porqué de la película, sino al porqué de ustedes, que si uno tiene claro el porqué de uno, es más fácil ser más honestos y directos y efectivos
frente a las películas y proyectos de vida en los que uno participa. Este es un primer ejercicio de cómo llegar al porqué. 3, 4 momentos de sus vidas en los que ustedes dicen, yo ahí fui pleno, no necesité nada más. Me sentí bien, me sentí como el número 10 del equipo, campeón. Ahí estaba jugando mi mejor partido. Me sentí feliz. Y miren a ver qué hay de común en esos 3, 4 momentos de sus vidas. ¿Qué circunstancias? ¿Cuáles eran los ingredientes de ese algo para sentir esto? Y de pronto encuentran algo, de pronto comienzan a ver un factor común, ¿no? Y como les decía ayer, de pronto uno a través de la vida se aleja de esos instintos iniciales que tiene en la infancia, porque el papá le dijo, el tío le dijo, el amigo le dijo, el profesor le dijo, todos esos adultos sobre los cuales uno toma como ejemplo de vida. Y hoy ustedes que son adultos, ¿cuántos, pues, para uno considerarse como ejemplo de vida para alguien más? Y miren con cuántos adultos ustedes no tenían como ejemplos de vida. Todas las cosas que esa gente le dijo a uno. Y que en muchos casos lo que hicieron fue alejarlo del porqué, de ese instinto natural y eso. Entonces, esto ayuda a ver eso por dónde es. Y de pronto la respuesta los saca de aquí. Y de pronto la respuesta les dice, pues no es cine lo que yo quiero hacer. Perfecto. Y si yo aquí, diciéndoles esto a ustedes, ayudé y aporté algo para que eso sea, seré feliz de poder haber contribuido a que alguno de ustedes o varios de ustedes encuentren en sus vidas un porqué. Así no sea el cine. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento no se trata de cantidad. Aquí no tenemos que estar haciendo muchas películas. Ya hemos visto que nuestra cartelera y nuestro público no necesariamente aguanta con tanto cine. Se trata de hacer mejores películas. ¿Qué tipo de historias? No me voy a meter ahí, porque todas son válidas. Pero películas honestas, de corazón, y personas felices. Y si esto ayuda para que ustedes entiendan eso, pues para mí maravilloso haber aportado. Y esta es la frase que uno puede completar. Y esto sí que es útil. Todos los días me despierto inspirado a tarararán, ¿para qué? Tarararán. ¿Cuál es la acción? El verbo que los lleva a ustedes a generar un efecto, la consecuencia de. Porque si todos los días ustedes se están despertando con X aquí, que no tiene nada que ver con cine, y después aquí, desde la lógica, media hora después dicen, uy, y es que no, tengo que hacer una película, tengo que salir a financiar una película. Pues qué pena decirlo, pero están en el lugar equivocado. Y sus corazones están en el lugar equivocado. Y va a ser muy complicado. Y no van a disfrutar el proceso. Y la gente con la que están hablando, interlocutiendo, lo van a sentir. Porque los seres humanos estamos hechos de esa manera. Uno siente y nos comunicamos más allá de lo que vemos y escuchamos. Y lo mismo pasa con las películas. Y uno sabe, cuando uno ve una película, en el fondo uno, de alguna parte dentro de nosotros, sabe si esa película se hizo con corazón y con honestidad o no. Y para qué fue hecha. Entonces como lo vimos ayer, conclusión de esa primera parte, es esto. Y de nuevo, eso aplica para todo en la vida. ¿Que esto hace parte de un dossier, de un brochure? Pues no. Y seguramente nadie les había hablado a ustedes de esto antes. A mí nadie me dijo esto. Y yo fui a la Universidad de Nueva York, que supuestamente es de las mejores universidades de cine, 4 años. ¿Alguien me dijo esto? No. ¿Alguien me enseñó a manejar Excel en 4 años de estudiar cine? No.
Y así como es de importante manejar Excel para producir una película, esto es aún más importante, ser consecuentes con esto. Entonces, bueno, después vimos el para quién, que ahí vimos todos los múltiples ejemplos y posibilidades de personas, criaturas, animales que nos vamos a encontrar en el camino. Hablamos de esta conversación que tuve ayer, pero la modifiqué un poco ya de manera genérica, ¿no? Entonces, me encuentro yo en el camino con este señor, le voy a hablar de mi proyecto y ambos estamos con puntos suspensivos, ¿no? Es como que, ¿qué le voy a decir? Y el otro está pensando, ¿este man qué me va a decir? No sabe, cualquier cosa puede pasar. Nunca se olviden de esto. Ustedes tienen el derecho a siempre preguntar. Siempre. Porque es la manera como aprendemos y como crecemos. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué nos han dicho siempre? Cuando vaya a hacer un pitch, dígale, presente el proyecto, hable como un loro de memoria. Pero aplicando esto, de un momento a otro cambia. ¿Qué pasa si en el momento en que ustedes van a presentar un proyecto a un coproductor, inclusive a un jurado, aunque le muevan un poco las condiciones y las reglas al equipo de Proimágenes ahí, ¿qué pasa si ustedes hacen lo contrario? Y ustedes le lanzan la pregunta a ellos, oiga, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere ver? ¿Usted qué espera de una película? ¿Usted qué espera de este momento, de este pitch? Ustedes tienen el derecho de preguntar. Y tengan eso como una posibilidad. Porque muchas veces uno está tan programado a llegar allá a botar y a escupir la información que se olvida de esto. Y no le dio el chance a la otra persona de expresarse, de decir qué es lo que quiere. Y ahí, de lado y lado, las posibilidades son infinitas. Y de lado y lado, llegamos a esto, a que en últimas, lo más importante en una presentación es que ustedes estén convencidos de lo que están presentando. Y ahí no importa el brochure, no importa el dossier, no importa la sinopsis, nada. Y ustedes lo han vivido, todo el mundo se ha tenido en algún momento el encuentro con ese super vendedor comercial, ¿no? Que llega con todo el impulso y el ímpetu del mundo y uno dice, este man vende lo que sea. Ojalá yo tuviera un poquito de eso. Entonces, si ustedes no están convencidos y no están felices con los materiales que tienen para hacer la venta, complicado, va a estar difícil. Entonces, muy importante que ustedes estén convencidos de estos. Y les tenía esto que se me olvidó mencionarlo ayer. Eso es un ejercicio que no aplica para todo, pero que si se puede hacer es muy efectivo. ¿Por qué? Porque cada oportunidad de hacer un pitch, por chiquita que sea, es una gran oportunidad de mejorar el pitch y de validar la historia y de ver por dónde se cuenta. ¿Empiezo por el principio o empiezo por el final? ¿Qué pasa si empiezo con el segundo acto y después me voy al primero así? Esto no se puede aplicar siempre, pero si lo pueden hacer, es súper efectivo. Cojan a alguien que no sepa que ustedes están haciendo la película o tienen el proyecto y le dicen, oye, imagínate que me contaron ayer una vaina. ¿Cómo así que te contaron? No, que tal y tal y tal y tal y tal. Y cuéntenlo ustedes como si esto de verdad hubiera sucedido. A ver si la gente se interesa o no. Porque eso ahí es la gran como ironía y que para mí hoy en día es como me causa fascinación ver cómo nosotros cineastas
hacemos algo de tal tamaño, costo y que requiere tanto tiempo sin preguntarle a nadie si de verdad les interesa ver esto. O sea, es como que el guionista, 2 amigos, un par de jurados dijeron que sí y ya. Yo estoy convencido de que millones de personas quieren ver esto. Y el cineasta tiene ese poder, ¿no? Ese poder de autoconvencerse de una manera tan fuerte de que sí, es que esto, no, esto le interesa, esto es de interés general. Y esto es una prioridad de la nación. Mi historia. Y sí, pero pues ¿a quién le has preguntado si de verdad? Y muchas veces uno le pregunta sabiendo que los de aquí me van a decir que sí, claro, que a ellos les gusta, ¿no? Entonces voy a hacer una película sobre los olímpicos y ¿a quién voy a preguntarle? Pues a mis amigos deportistas, ¿no? Y hacemos eso mucho, entonces esto es un ejercicio muy útil y entre más rápido lo hagan mejor, porque después con el tiempo la gente conocida, los amigos cercanos saben que ustedes están haciendo una película sobre los olímpicos, entonces ya no pueden contarla, ya no pueden hacer esta prueba. Esto es súper efectivo, lo recomiendo mucho. Entonces, de ahí, ¿con qué quedamos ayer? La conclusión del día de ayer era esto, ahí siempre hay que estar listo para un pitch. Y no hacerle el quite a un pitch, porque cada momento de hacer un pitch es una oportunidad de mejorarlo. Y si ustedes entran en cada uno de esos momentos sin esperar que se cierre ahí la financiación de la película o lo que están buscando, mejor. ¿Por qué? Porque van a entrar tranquilos y pueden probar. Pruébenlo de manera diferente. También es importante cuando están trabajando en equipo, cuando es director, productor o varios productores, directoras y guionista, dejar que otra gente cuente y haga el pitch. Porque como me lo dijo uno de los productores que estaba ayer aquí, que es productor guionista, cuando él escuchó por primera vez al director presentando la película, dijo, este la tiene clara, ese es el pitch. Entonces, a veces es de terceros de donde encontramos la mejor manera de contar la historia porque logran sintetizarla en lo importante, ¿no? Cuando uno tiene mucha información, como lo vimos en el principio de incertidumbre, entre más sé de algo, menos sé de otra cosa. Y yo entre más información tengo, más me enredo para contar lo esencial. Y entonces, ¿y qué sucede? Me pongo yo del otro lado. Cuando viene alguien y le cuenta uno una historia y uno no la entiende del todo, muy pocas veces uno le dice a la persona, no lo entendí. Y uno deja que la persona siga. ¿Por qué? Porque nos hemos programado a no preguntar. Y uno ahí debería parar y decir, ven y contámelo otra vez, que es que no entendí. Pero no, uno deja. Y se perdió una oportunidad. De la misma manera, pregúntenle ustedes a ellos, ¿sí entendieron? O sea, ¿entendiste? ¿Cuántos en el cine, en la producción de cine, el 99% de los problemas son por falta de comunicación, como casi todo en la vida, falta de comunicación. Y se supone que somos comunicadores. Y tenemos teléfonos inteligentes, iPads, computadores, múltiples cuentas de emails, faxes, teléfonos, mejor dicho, y no nos comunicamos con claridad. Y entonces llegó tarde el actor a la escena, todo el mundo de los pelos en el set. ¿Qué fue? No le comunicaron a él el cambio de horario, el cambio de locación. Que el chofer siguió y le tocó dar una vuelta de 8 cuadras y había un trancón al otro lado. Pues nadie le dijo a él. Falta de comunicación. ¿Cómo? Pero es falta de comunicación. Es una cuestión de que tenemos que entender que es un medio donde estamos manejando mucha información en muy poco tiempo. Entonces hay que asegurarnos que la gente entienda con claridad. Y por eso, si yo te digo algo, yo tengo que preguntar, ¿lo entendiste?
Porque uno asume que la gente escuchó y que la gente entendió. Asumimos. Y nos damos cuenta que no entendieron cuando ya es muy tarde. Entonces, y sí, eso es independiente de si es el productor de campo, o el asistente de dirección, o el productor ejecutivo, o el que sea. O sea, eso no tiene distinción de cargos. Entonces, bueno, ahora sí, empezando con lo otro. ¿Con qué? ¿Con qué presentamos un proyecto? ¿Con qué llego ahí? ¿Qué llevo en mi maletín? ¿Qué llevo en mi bolsillo para este momento? Y aquí es donde si ustedes entran a Google, pues hay miles de páginas web donde ustedes pueden ver todas las técnicas y maneras de llevar una reunión, técnicas de negociación. Ponga la mano así, siéntese así, no haga esto, no mueva la oreja, ¿no? Y hay muchas personas que viven de esto, de estar... Ahí la mejor de estas es la mano sudorosa, ¿no? Es como que, cuidado con la mano sudorosa, séquese la mano, no vaya a dar la mano si la tiene sudorosa. ¿Eso qué importa? O sea, pero bueno. Esto, otra vez, pregunten. Primero de ustedes a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes quieren saber de un proyecto? Pónganse en el lugar de esa persona. ¿Ustedes qué quieren saber? Si alguien viene a contarles algo, ¿qué es lo que ustedes necesitan saber para que esa persona les genere un gancho? No asuman que ustedes saben lo que la otra persona quiere saber. Eso solo lo sabe él. Entonces, para responder eso, partan de ustedes. ¿Qué me interesa a mí? Porque de pronto por ahí está la manera más fluida de cómo ustedes pueden presentar. Si de pronto mi inclinación es la música, y yo lo primero que quiero saber de una película es qué música va a tener, pues entonces cuando yo hago un pitch debería empezar por ahí, porque es lo que me apasiona, es lo que me mueve, es lo que vibro. Y esa vibración y esa energía y esa emoción es lo que la persona va a sentir cuando yo empiece a hacerle el pitch. Si de pronto a mí lo que me interesa, lo que me gusta son los afiches de las películas, los pósters en salas de cine, y créanme que pasa, ¿no? O sea, hay gente que en las reuniones le sale a uno con esas cosas. Oiga, ¿y cómo va a ser el afiche de la película? Uy, mano, pero es que ni siquiera está financiada. Yo no he pensado en el afiche. No, pero imagínese, esto podría ser así, 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 así. Es decir, empezar en un punto alto. ¿Cómo empezar en un punto alto? Piensen cuál es el punto alto para ustedes. Y por ahí pueden empezar. Empezar arriba. Y a esto es lo que me refiero el paquete estándar. El paquete tradicional de un brochure. Ese es el deber ser, el académico. ¿No? Lo que esperan ver. ¿Alguna pregunta antes de entrar a esta parte? ¿Nada? Dale. Espérate, te paso el micrófono por acá. Sí, había una pregunta desde el chat, Jonathan Puin, un poco volviendo al tema de las redes sociales. Dice, ¿publicar contenido en internet sobre un proyecto puede limitar el alcance de la película en festivales de gran escala? Pues yo lo dudo mucho. O sea, si hay un festival de gran escala que no le interesa o que siente que la película se ha limitado porque ha tenido movimiento en redes sociales, pues a mí no me interesa estar en el festival, personalmente. Todo lo contrario. Y ese es el plus de meter redes sociales en un paquete de presentación hoy en día. Si a mí me llega alguien
que tiene redes sociales fuertes, activas y andando, y tiene una comunidad, y yo entro a las redes sociales y veo que cualquier post que suban de la película va a tener X número de réplicas, ¿a mí qué me importa lo demás? ¿Para qué lo demás? De verdad, honestamente, todo lo demás, ya hay un interés. Y ya, si tengo eso, lo demás para después. Entonces, sí, o sea, yo diría que sí. Yo creo que, es decir, es un plus, no limita para nada. Lo único que limita un festival importante es haber exhibido la película teatralmente. Inclusive antes en el país de origen no era problema. Hoy en día ya han empezado a reconsiderar eso. Y antes uno podía estrenar la película en Colombia que se la aceptaban en otros festivales grandes, después de estrenar en Colombia. Hoy en día ya eso inclusive lo están poniendo problemas. Entonces, no, mi posición es que no, eso no debería afectar. ¿Alguna otra por ahí? ¿Por acá? Acá, una pregunta. Espérate que, para que el streaming te escuche. ¿Qué datos específicos tienen que tener el punto redes sociales en el brochure? Los links, principalmente. Porque, o sea, si querés, podrías, y es una sugerencia, porque esta es información que cada vez se vuelve más al alcance de la mano y que la gente realmente está prestando atención a esto. Podrías incluir un apartado específicamente sobre las redes sociales, número de seguidores, los links, número de seguidores en cada red social, en cuánto tiempo, para entender, porque puede haber una página que tiene 100.000 seguidores, pero el último seguidor ha tenido un seguidor por mes en el último año. Eso está muerto. Es decir, tener como un poco los analytics de las redes sociales. Las redes sociales también te dan algo muy importante que es ubicar exactamente dónde están las personas. Que eso de cara a un distribuidor, a un agente de ventas o a un inversionista, inclusive a una empresa que quiera que su producto tenga aparición de marca, es súper valioso. A ver, herramientas como YouTube, por ejemplo, el canal de YouTube. Yo no, o sea, no lo tengo aquí pero ustedes pueden entrar y ver en tiempo real dónde se está conectando alguien. Cuando estábamos haciendo los concursos para que iba la música, subíamos un post en Facebook y podíamos ver ese post qué efecto tenía. Y cómo al minuto, 2 minutos, 3 minutos, ¡pum! 20 personas en Cali, 3 en Bucaramanga, se subieron 6 en Barranquilla, se salieron 10 en Cali, en tiempo real. Eso es maravilloso, realmente es muy fuerte poder ver por dónde se comienza a generar, porque es importante, concretamente. De pronto, en Colombia, por lo menos, uno siempre dice, bueno, estreno en Bogotá, premiere en Cali o Medellín. ¿Qué tal si las redes sociales se dicen que es Bucaramanga? En Bucaramanga o Villavicencio o Barranquilla. Y ahí está, o sea, es información. Entonces, podrías incluir eso, digamos, los community managers o la persona que te ayuda a programar la página te pueden ayudar a entender esa información, a decodificarla para poderla entender y saber qué significa. Pero es muy valioso, realmente es información muy valiosa. Eso. ¿Nada más? Bueno, acá hay pregunta. Pues suele ocurrir que las producciones tienen marca. En este proceso, ¿ustedes la pensaron desde el comienzo del proyecto o fue surgiendo la marca, es decir, el texto con cierta tipografía y color? Todavía no lo hemos hecho. ¿Para qué iba la música? ¿Te decís? No, hay uno temporal que lo hicimos
ahí durante la producción en Cali. Pero justamente esta semana tengo ya la primera sesión ya con el diseñador gráfico para que vea la película y a partir de ver la película haga algo coherente con la película. Porque una cosa era lo que pensábamos en preproducción o en producción. Ya ahora es importante que el material gráfico y por ende las imágenes en redes, que eso va a tener un impacto en toda la presencia visual en redes, sea coherente con lo que es la película, para ofrecer algo que esté en línea con el contenido final de la película. Entonces, no, se hizo ahí, en el camino. Bueno, entonces, pues esto es lo que normalmente esperan que uno entregue. Entonces, el famoso logline, que es una oración, una frase que resume 90 minutos, 120 minutos de una película. Llegar a eso puede ser un acto de inspiración brillante de un instante o un trabajo de trasnocho y dele vueltas. No es fácil tener esa capacidad de síntesis, de llegar a. Los ejemplos comunes de esto, los afiches. Ahí los ve siempre, ¿no? Y ayuda, esa es la primer brújula que se pone ahí en el camino que te dice el norte. Si uno tiene un buen logline, si logra tener un buen logline desde la preproducción, desde el desarrollo, es muy útil para tener esa brújula en el camino, porque es muy fácil desviarse y esas son herramientas que te ayudan a saber que me estoy desviando de mi objetivo. La sinopsis, que igual tampoco es tan fácil ni obvia. ¿Quiénes son expertos en hacer sinopsis? Los críticos de cine. Y si ustedes ven una crítica de cine como debe ser, coge la película, te la cuenta, ¿no? De entrada te cuentan todo. En la primera columna, en la segunda columna dan su opinión. Esa es la estructura de una crítica de cine. Hay críticos que no hacen ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero, entonces, una buena manera de tener un modelo constante de cómo hace una sinopsis es lean las críticas de cine y vean cómo ellos resumen una película. Lo hacen de manera objetiva en esa primera columna, sin meter la mano, y ya luego meten la mano como quieren en la segunda columna. Las referencias visuales del diseño de ese brochure o ese dossier, sean imágenes de fondo, pantalla completa, cuadros. Y aquí, vuelvo y les digo, aquí no hay fórmula y todo vale. Yo no traje referencias de dossiers o brochures porque no quiero encasillarlos en una cosa. También por respeto a la gente que ha hecho esos brochures y esos dossiers, pero ante todo porque no quiero encasillarlos a ustedes, porque de verdad, literalmente, aquí todo vale. Yo he visto brochures y dossiers que son página en blanco y texto, sin una sola foto, sin nada elaborado, pero ¿qué tienen? Una buena historia, no necesitan más. Tienen un buen equipo, no necesitan más. Entonces, el equipo, este es el equipo que se menciona en ese brochure, en ese dossier, el director, el escritor, cabezas de departamentos en caso de que ya las tengan, director de fotografía, director de arte, editor, mezclador de sonido, músico, sí, etcétera. Y pueden, pues, una breve descripción de cada uno, de su experiencia, tal. Talento en cámara, actrices, actores o personalidades que van a aparecer en la película, hacer mención de ellos. Y los productores,
Esto básicamente es, bueno, y el video pitch, si lo tienen, es muy útil y pues cada vez se usa más tener un video pitch. Ejemplos hay miles, cientos de miles. Si ustedes entran a las plataformas de crowdfunding como Kickstarter, como Ideame, Indiegogo, cualquiera de esas, y entran a las secciones de documentales y cine, pues ahí van a tener todos los modelos vivos, latentes de video pitch de proyectos. Pero también es interesante ver los otros video pitch, los que no son ni de cine, ni de televisión, ni de animación, ni de documental. Los que son de cocina, los que son de tecnología, los que son de construcción, los que son de todas esas otras áreas y que la gente sube sus video pitch, porque ahí uno encuentra cosas que son altamente creativas, muy innovadoras y que se salen del molde frente a la industria en la que nosotros estamos. Entonces, eso es chévere. Y eso obviamente es no lo incluí como en la presentación no lo incluí, pero esa es el nuevo gran espacio para buscar financiación para los proyectos, ¿no? La financiación compartida a través de crowdfunding, a través de estas herramientas de financiación. Y aquí en Colombia hay una, se me olvida el nombre en este momento, hay una. Un pelado aquí bogotano, que es una abeja, el logo es una abejita. ¿Chévere? La chévere, sí, exacto, la chévere, exacto, eso. Chévere, la chévere, ¿sí o qué? Ese. Entonces, y si tienen premios de apoyo, de ayuda, de desarrollo, pues incluir esos premios, ¿no? Incluir esto. ¿Qué sucede? Que una cosa es el dossier brochure físico impreso que uno debe hacer, no debe, puede hacer. ¿Qué pasa con esos? La realidad. Son costosos, son pesados, y cuando ustedes llegan al festival de cine o al mercado de cine o al encuentro con esa caja que viene desde el otro lado del país o el otro lado del océano y se lo entrega a todas las personas, ¿qué hacen esas personas con eso? Eso se queda en el hotel. Esa es la realidad. Y eso es un dinero que lo pusieron ustedes o viene de las ayudas, estímulos de Proimágenes, pero muy probablemente eso se va a quedar en el hotel. Porque en esos eventos a uno le entregan tanto volumen de brochures y carpetas y flyers y no sé qué, que hasta ahí llegó. ¿Qué es importante? Tener un brochure, un dossier electrónico, algo que ustedes envían, ahí va el link. Y ahí están todos los links. Y tiene sonido y tienes imágenes. Es tan amplio y detallado como ustedes quieran. Puede ser una página web. Puede ser muchas cosas. Entonces, ya es una sugerencia subjetiva hacia lo subjetivo. Traten de no, en los dossiers y en los brochures, poner información o imágenes que sean como grandes anclas que los van a limitar a ustedes para moverse después. Es subjetivo porque pues varía mucho, pero puede pasar, puede pasar. Puede suceder de que ustedes usen una imagen. Vámonos a un ejemplo sencillo, por ejemplo, si es una película de un músico y en la película hay un concierto y yo pongo un concierto en el Simón Bolívar de 200.000 personas, yo de alguna manera me estoy comprometiendo a que va a haber eso en la película. Pero resulta que no, que es que el concierto realmente era un concierto de 100 personas en un bar. Transmití algo, puse un ancla gigante ahí que puede o asustar a la persona y decir, vos cómo vas a hacer eso de entrada. ¿Cómo vas a montar ese concierto? O lo contrario, puede generar la expectativa de que va a haber una escena de ese tamaño. ¿Sí me entienden? Son cosas que es muy subjetivo, pero tengan en cuenta eso. O sea, en esta etapa es muy bueno que estos materiales estén un poco abstractos, un poco conceptuales. Y a no ser que ustedes tengan ya la locación
donde van a filmar y saben que van a filmar, es preferible no mostrar locaciones que no están aseguradas. Se pueden quedar en lo abstracto y puede funcionar mejor desde ahí. ¿Qué tan grande es esto? Como ustedes quieran. Puede ser algo de 2 lados, cara contra cara, tamaño carta, puede ser un cuaderno, como ustedes lo quieran presentar. Ahí sí hay muchas posibilidades. Los materiales que yo llamo para después, que no los tienen que tener listos ahí. Pueden estar trabajados, pueden estar en su disco duro, pueden estar en su casa, pueden estar guardados, pero no los tienen que tener ahí para entregarlos en el momento de la reunión. La escaleta, que es esa sinopsis larga o guión no dialogado, ¿no? Depende de cómo lo miren. El argumento, sí, eso, o sea, depende de cómo lo mire, y me he dado cuenta que depende también en cada país, como que hay diferentes definiciones de qué es una escaleta, qué es un guión, ¿no? Pero en fin, ese documento, el mismo guión, no lo tienen que entregar ahí. Ustedes no tienen que entregar un guión en una presentación. La cadena legal, esto es importante, no la tienen que entregar, pero ustedes tienen que tenerla. Si no la tienen, ni siquiera hagan el pitch. ¿A qué me refiero con la cadena legal? Los derechos sobre la propiedad intelectual. Los derechos. ¿Por qué? Porque si no los tienen, le están calentando los huevos a alguien. Y a nadie le gusta que le calienten los huevos. Entonces, o se van a ganar una demanda. Porque, o lo peor, lo mejor de todo, están cerrando la financiación de algo que ustedes no tienen la propiedad, el dueño se da cuenta y sabe que ustedes van a llegar a él, y cuando llegan ustedes, ¿qué pasa? Les cobra 3 veces lo que hubiera cobrado. Eso ha pasado mucho. Escritores que saben que hay un productor por ahí buscando financiación para su novela, para llevarla al cine. Y cuando el productor llega a la editorial, lo están esperando con tapete rojo y champaña. Y una cuenta de cobro así de grande. Entonces, ofrezcan solo lo que ustedes ya tienen. Y tener mucho cuidado también con el tema de las ideas. Las ideas son de todos y están en el aire. Y en el inconsciente colectivo se mueven a una velocidad asombrosa. Y de un momento a otro y nos ha pasado, hay una idea que uno dice, esta idea no la puede tener nadie en el mundo, esto es solo mío. Y llega uno al mercado del encuentro coproducción, ahí está. ¿Y él qué hizo? Ya la tiene en guión. Hace 2 años ya la había escrito. Es decir, las ideas, sobre todo las cosas que vienen de las noticias, por ejemplo. No sé si han visto por ahí un tráiler, o si ya salió, yo creo que yo la vi, fue en salas, no me acuerdo. Una película con Vince Vaughn que tiene muchos hijos, que era un donante de esperma. Bueno, eso viene de un caso real. Y hace unos años ese proyecto, había esa misma historia siendo desarrollada en múltiples países. Y cada país tenía su particularidad. En la que a mí me presentaron, el señor era pelirrojo. Entonces todos los niños, hijos de él, eran pelirrojos. Y así era como se identificaban ellos y cómo lo terminan descubriendo él. Entonces, es decir, cadena legal. No la tienen que presentar, pero sepan que la tienen. Porque de lo contrario, ¿cómo se hace una cadena legal? Que no sé, ¿vieron eso con Patricia? Eso, la manera más sencilla de registrar una idea, lo más fácil, escriban en una servilleta, métanla en un sobre, cierren el sobre,
si quieren ir a donde sea, cualquier lugar de aeromensajería, y se autoenvían el sobre cerrado, con la idea ahí adentro. Cuando les llegue el sobre a ustedes, no lo abran, guárdenlo. Eso es la manera más sencilla de después a futuro poder llegar a una corte y decir, señor, voy a abrir aquí el sobre con fecha tal, que no ha sido abierto, con, ¿cómo se llama? La estampilla de tal fecha, y lo voy a abrir y le voy a mostrar que en ese día tal yo tuve esta idea y quedó escrita. Claro, no por eso, es que, pero uno, claro, el deber ser es oficina de derechos de autor y todo. Pero si uno quiere tener algo con qué tener una defensa, es la manera más sencilla, y eso es válido en muchos casos. Registrar una idea es muy sencillo con la oficina de derechos de autor, es un proceso fácil y rápido y gratis. ¿Cómo se hace una idea? Entre más detallada, mejor. Está en los detalles lo que diferencia una propuesta de otra, no en las generalidades. Yo tengo una pregunta y es que las ideas no tienen derechos de autor. Tienes que hacer una historia y Detallada. entonces sí la metes en la servilleta que tú dices. Sí, el detallado, el guión. O sea, entonces, en este caso, por ejemplo, en este momento, y seguro lo han visto por ahí, a Tom Cruise le están poniendo una demanda, un tipo le puso una demanda de $1 billón a Tom Cruise por la película, la última de Misión Imposible, El Protocolo Fantasma. Porque fue Tom Cruise el que llegó al estudio a decir, tengo una idea para la franquicia de Misión Imposible. ¿Cuál es la idea? Esta. Y ahora apareció un personaje con las evidencias de que esa idea es de él. Y está demandando a Tom Cruise por las ventas globales que tuvo la película, que es $1 billón. No sé en qué va a terminar eso, pero demandas así hay todo el tiempo. Y hay gente que está feliz, pendiente de esto para demandarlo a uno, ¿no? Eso sí, felices. Hay gente que está pendiente y te voy a demandarte que el título tal, te demando por el título, porque ese es mío. Y yo tenía un cortometraje con ese título. Y yo tenía un cuento corto escrito por ese título. Pasa. Entonces, bueno, ¿qué más va aquí? Hay que tener un presupuesto. Dale, pregunta. Espérate que llegue el... Si alguien está interesado en enviar una propuesta de un proyecto a ustedes, Patricia, la abogada, nos comentó, pero también creo que es política, y ella también nos comentó en las empresas en Estados Unidos que hacen como un disclaimer, pues como una afirmación donde se liberan de toda responsabilidad, pues por la eventualidad precisamente que puede ocurrir que alguien envía una idea y uno pueda que no la haya aprobado o incorporado o producido, pero después surgió un proyecto que tenía ciertas características y se presta para bien. Entonces, en el caso de ustedes tienen una política, un formato en que se eximen de responsabilidad para... Y si más bien en otro escenario es uno el que quiere blindarse, igual de eso, Patricia no lo mencionó, pero desde su conocimiento, ¿qué me puede decir? Pues es como todo en los negocios y las patentes. Si yo estoy trabajando en una idea y me llega alguien con algo similar o parecido, por eso es importante, y mi recomendación es, pidan siempre primero la sinopsis. Si ustedes quieren estar tranquilos, lean la sinopsis. Si de entrada la sinopsis dice, ustedes dicen, uy, yo esto puede estar cerca, como parecido al proyecto que yo estoy haciendo, paren ahí, no reciban nada más. Para evitarse eso, porque uno puede caer en la tentación. Estoy haciendo un proyecto de vampiros y me llega una sinopsis de vampiros. Y la tentación es, uy, vamos a ver qué tal está esto. De pronto... y es protagonista femenina, tal. Vení, no, voy a ver qué está escribiendo él sobre esto. Y las coincidencias surgen.
y resulta que es igualito a lo que yo tengo, muy parecido. Yo ya lo leí. Y sí, puede haber una protección legal y todo, pero eso no evita el desgaste de irse a un proceso aclaratorio para explicar que yo ya había escrito esto y no sé qué. Entonces, si uno lo puede parar antes, mejor. Por eso hay gente que prefiere no leer nada mientras está en un proyecto. Por ejemplo, hay gente que siempre dice, no, no me pase nada, yo no quiero leer nada. Es decir, hay ciertos grados de... En nuestro caso sí, en nuestro caso pues hay un proceso, hay unos términos y condiciones que tienen que ser firmados por la persona que está presentando un guión antes de que el guión sea recibido. Y es una protección legal para leer el proyecto. Pero mira, en últimas es otra vez, el que le quiere coger una idea a uno se la coge y le da 3 vueltas y la cambia de un lugar a otro. Y mira, voy a usar el ejemplo de un amigo, empresario, emprendedor, caleño, muy exitoso, que fue la persona que se inventó el brasier de mujeres que soporta acá, el que tiene como la copa. Este señor se inventó eso, lo patentó, pero entre que él sacaba la patente, recibía la patente, porque eso toma tiempo, es como un año, registro de marca, apareció alguien en Medellín y lo comenzó a vender por televentas en televisión. Y como lo cuenta él, decía, ya él tenía la patente, pero ya había perdido el partido. Porque el señor de Medellín ya estaba en televisión vendiendo y haciendo millones y millones de pesos vendiendo ese producto. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí la moraleja es, sí, uno puede estar muy protegido legalmente, pero el que primero pega tiene la delantera. Y para él, en ese momento, los costos del proceso legal ya no le sumaban porque el mercado ya se lo había llevado a este señor. Y así el señor de Medellín parara de vender, ya había copado el mercado. Él llegó tarde, aunque tenía la patente. Entonces, pues sí, hay que protegerse donde uno pueda, pero ante todo hay que hacer y moverse. Presupuesto, flujo de caja, que es una pregunta que sobre todo los inversionistas van a hacer, y es ¿para cuándo? ¿Cuándo quiere usted esto? ¿Cuánto le tengo que depositar? ¿Dónde y cuándo? ¿De qué manera? Para poder contestar esa pregunta hay que tener la ley de cine, en el caso colombiano. Certificado de ley de cine, que eso es un huevo y la gallina, ¿no? A veces no tengo el certificado todavía de reconocimiento de proyecto nacional porque me falta eso, me falta eso, me falta esto. Hay que llegar a ese punto medio en donde puedan comenzar a tener reuniones, tener ley de cine para poder tener no solamente la respuesta de cuánto tengo a la fecha, sino las cuentas bancarias, las fiducias, todo lo demás. Pero como ven, esto es para después, esto no es para un primer contacto. Y eso no es necesariamente lo que tienen que tener en una primera reunión. Rodrigo, qué pena. Sí. Tengo una pregunta de los flujos de caja. Primero, si me pudiera aclarar el concepto, pero a ver si me puede corregir. Lo que yo pensaría que son los flujos o sea, uno le está proponiendo una inversión hoy a un inversionista y uno le va a prometer unas rentabilidades en el tiempo, en un horizonte de tiempo. ¿Es eso? Y dada la incertidumbre, el nivel de riesgo que tiene una película, si maneja varios escenarios de pocas ventas, de mejores ventas, en esa explicación al Sí, inversionista. no, el flujo de caja en este caso me refiero a los desembolsos, a los depósitos que hace el inversionista a la película. Es decir, si yo estoy buscando financiación para una película que voy a filmar en agosto del 2014, yo puedo llegar a un acuerdo de flujo de caja en donde vamos a empezar producción en agosto, preproducción en junio.
yo necesitaré un primer desembolso en junio para la preproducción de la película. Luego un segundo el día de rodaje, el primer día de rodaje, o una semana antes del primer día de rodaje, anticipando los trámites de bancos, para poder llegar al primer día de rodaje con dinero para el primer día de rodaje. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? A veces uno pone unas fechas y no tiene en cuenta los tiempos de trámites de bancos y fiducias y demás. Entonces hay que darse como un margen de una semana desde el día en que el inversionista hizo el depósito. Si quieren estar más cubiertos, desen más tiempo, porque a veces los inversionistas no están listos para hacer el desembolso el día que es. Lo otro que me preguntabas, que ya es rentabilidades, sí, uno maneja escenarios y hay que manejar escenarios desde lo más pesimista, que gracias a la ley de cine en Colombia, pues el inversionista va a recuperar un 40% en el escenario más pesimista, hasta unos escenarios positivos, pero yo les recomendaría no presenten los escenarios fantasía, ¿no? De que es que mi película va a ser como La Bruja de Blair, mi película va a ser el próximo mariachi, o no, yo voy a hacer el próximo paseo colombiano. No hagan ese tipo de promesas, que ahí es donde después esas palabras pesan bastante. Si llegan a eso, maravilloso, todo el mundo feliz, pero es mejor partir desde un escenario mucho más conservador. Tiempo estamos... Pues entonces vengan, hagamos este último y vamos al break. La ficha técnica, que esto también hace parte de ese brochure, ese dossier. Aquí una cosa importante de esto, esta información, toda la información que está aquí, es información que los va a acompañar a ustedes antes, durante y después de la película. Porque esta misma información es como un paquetico, es como un mismo archivo prácticamente, sea un archivo en Word o un archivo en Excel o como lo que ustedes quieran, lo que les sirva. Pero ahí ustedes van actualizando esta información, porque es la información que les van a pedir para presentarse a la convocatoria de desarrollo, a la convocatoria de producción, de postproducción, para los inversionistas, socios, aportantes, coproductores. Luego es lo que el jefe de prensa les va a pedir para hacer el kit de prensa, es lo que tienen que enviarle al festival cuando quedan seleccionados para que el festival suba la información de la película. Lo bueno, o sea, lo ideal aquí es que ese brochure dossier sea lo más completo posible y que cada persona saque de ahí lo que necesita. Entre más acertado sea de parte de ustedes la información que están entregando, menos errores van a encontrar publicados por la otra parte. Entonces ustedes aquí van metiendo, y lo pueden cambiar, obviamente, la sinopsis cambia todo el tiempo. Hay momentos en el proceso en que la sinopsis está cambiando cada semana, el logline cambia cada semana. Hay momentos en que cambia el director de fotografía, cambió el país, de pronto cambió el idioma, cambió el público objetivo, la clasificación, la duración. Aquí hay muchos supuestos, o sea, la duración es un supuesto, pero es importante ponerlo. ¿Ustedes quieren una película de 90 minutos o quieren una película de 120 minutos? Eso tiene un gran impacto en presupuesto y tiene un gran impacto de cara al exhibidor. Poner en salas una película de 2 horas no es lo mismo que 1 hora y media. Idioma. Tiene un gran impacto. Formato de rodaje, súper importante. ¿En qué van a filmar? ¿No? ¿Van a filmar en Super 35? ¿En IMAX? ¿En iPhone? Pero es válido, porque ahí es donde uno comienza a ver coherencias con esta información, o incoherencias, o comienzan a saltar las preguntas obvias.
Entonces, aquí ustedes podrían poner otras piezas de información que pueden ser útiles como guías para ustedes, como brújulas, que es por ejemplo una fecha de estreno tentativa. Ustedes la pueden poner, así sea para ustedes, pero es muy útil. Y ustedes pueden decir, bueno, estamos a 20 y tanto de febrero del 2014, yo quiero estrenar agosto 2017. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Por festivales. Si ustedes van a tener la película para tal fecha, entonces ¿qué pasa con festivales antes de? Si están pensando en festivales, ¿cuándo se cierran esos festivales? ¿Cuándo están llegando a primera copia? ¿Cuándo están teniendo una película terminada? Y así sucesivamente. Cuando se sienten a hablar con el exhibidor les va a abrir la planilla, la parrilla, el competitive que le llaman ellos, al calendario de estrenos. Y esos calendarios, en el caso de las películas americanas, están programados 3, 4 años de anticipación. Y uno abre ya y ve que se va a estrenar en el 2018. ¿Qué día? La Guerra de las Galaxias número 14. Ahí está, puesta. Entonces ayuda. No tienen que hacerlo compartir, pero para ustedes puede ser importante. ¿Y por qué también es importante? Porque si ustedes desde ya están pensando en una fecha a futuro, en el mes de agosto de este año ustedes van a ver qué pasa en agosto. ¿Qué pasa en agosto? El reinado de la belleza. Entonces el canal les va a decir, no, pero es que tenemos reinado de belleza, entonces qué pena, agosto no me sirve. Es decir, ustedes de un momento a otro comienzan a ver qué se está moviendo, qué eventos hay mediáticos en el país en esas fechas. Y eso tiene un gran impacto más adelante cuando ustedes se sienten con los canales de televisión y con los exhibidores, distribuidores a definir fechas de estreno. Respecto a la clasificación, bueno, supongo que uno puede hacer una estimación subjetiva y en mucha medida será de sentido común. Bueno, yo sé que esta historia tiene un contenido que es para adultos o a partir de tales edades, pero mi duda es, por ejemplo, creo en Estados Unidos es la MPAA quien certifica oficialmente la clasificación. Aquí en el país hay un organismo que hace esa... Hay un comité de censura, de clasificación. No es censura, aquí no censuramos a nadie, clasificamos. No, mentiras, sí, aquí hay. Si el comité de clasificación te da una clasificación sobre la cual no estás de acuerdo, puedes apelar, envías una medida de apelación. Si aún no estás de acuerdo o si ellos no se ponen de acuerdo, es la persona a cargo de la dirección de cinematografía que toma la decisión sobre la censura. La clasificación. Clasificación. Entonces, y pasa bastante, o sea, normalmente ahí la gente apela porque todo el mundo quiere que le bajen la clasificación a lo más. Hay países donde la clasificación es discreción del exhibidor, del dueño de la sala de cine. En Colombia no. Entonces, y hay países como Perú, por ejemplo. En Perú es como en las montañas rusas, ¿no? Hay salas donde si el niño pasa, ¿no? Toca este tubo, esta línea, entonces puede entrar. Es una cuestión ya de altura, no de edad. Y es muy chistoso, pues. Pero sí hay acá ese equivalente. Entonces, vamos a hacer un receso de ¿cuánto tiempo? 10 minutos. Formato, buena pregunta, se me olvidó aclararlo. Formato, cortometraje, mediometraje, largometraje o documental. No es formato de captura. Sí, exacto, pero sí, buena pregunta, Manuel. ¿Qué es eso? Listo.